Guru Brahman, Guru Vishnu, Guru Deva Maheshwaraham, Guru Sat Sat Tasmam Brahmam, Tasmai Sri Gurudev Namaham. Om Namah Shivaya Gurave Satchidananda Murtaye Nisprapanchaya Shantaya Sri Shivanandaya Te Namaham. Sri Vishnu Devanandaya Te Namaham. Om Sarvamangala Mangalye Shive Sharpatra Sadike Sharanye Trayambake Gauri Narayani Namostute Narayani Namostute Om Sahana Bhavatu Sahanau Punaktu Sahabiryam Karavapahe Tejas Vina Padi Tamastu Ma Vidvishaham Dabai Om Shanti 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 Om Paz Paz Paz. Visualiza y siente hacia lo profundo del pecho, inhala, so. Recuerda, so para inhalar. Sostiene respiración ahí en el pecho. Y desde ahí drena con un sonido de S. Del pecho al cerebro, so. Baja el pecho de nuevo, ham, recuerda, ham para exhalar. Pecho a cerebro, so. Ham, bájate el pecho. Pecho a cerebro, so. Bájate al plexo solar en el vientre, ham. En el plexo solar, so. Sostiene ahí. Desde ahí, por todos los poros de la piel, ham. Inhalate ahí en el plexo, so. Y comienza Kapalabhati. Expulsa con fuerza al exhalar, presionando la musculatura abdominal y el diafragma para que el aire salga con fuerza. Y para inhalar, relajas el vientre y que el aire entre suavemente, a tu propio ritmo. Vas.
Ex, in, ex, in, ex. Inhala arriba los brazos, abre, extiende, abre la caja torácica. Desbloquea, aprieta puños, codos a costillas, exhala hacia arriba por la boca. Arriba los brazos. Manos a los muslos y prepara la tensión, inhálate al 80% de tu volumen, sostiene respiración, relaja los hombros, el cuello, el rostro, sostiene y percibe el prana, la cualidad ascendiendo del vientre al cerebro. Lentamente exhalas y asciendes al tope de la cabeza, asciende, 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 del vientre al cerebro, desde el vientre expándete, vientre a cerebro, vientre y cerebro expande, vientre a cerebro, desde el centro de tu mente en el cerebro expande, en el cerebro, expande hacia el tope de la cabeza, visualiza y siente de tope cabeza a cerebro, expándete ahí en el cerebro, siempre te expandes en esa zona donde terminaste de inhalar, tope cabeza a garganta, expándete ahí, tope cabeza a pecho, tope cabeza a vientre, tope cabeza, región púbica, tope cabeza, base columna, en base columna, Desde ahí, proyéctate en un haz de luz hacia el centro de la Tierra. Taladra. En el centro de la Tierra, percibe su cualidad pura y magnética. Asiéntate en esa cualidad. Absorbe dicha cualidad como por un pitillo hasta el tercer ojo en el centro del cerebro. Y asienta dicha cualidad ahí en el tercer ojo. Quédate ahí un momento. En el tercer ojo, percibe desde ahí con la misma cualidad vibracional con la que percibe el centro de la Tierra. Y siémbrate en el sonido Om al inhalar, Om al exhalar.
Lentamente saliendo de la meditación, un poquito de movimiento, lentamente vas abriendo los ojos.
Bien, buenos días. Entonces pueden tomar sus memorias para que entremos en materia. El jueves pasado terminamos con la clase 2, terminamos el capítulo 1 de los sutras de Patanjali, que son, el capítulo 1 se llama el Samadhipada, ¿cierto? Entonces miren que le dimos muchas vueltas al tema del Samadhi como dimensiones de claridad mental, ¿cierto? Claridad mental en donde hay un tipo de claridad mental que es basada en algo y hay otro tipo de claridad mental que no es basada en nada. El Sapranyata Samadhi y el Asapranyata Samadhi, ¿cierto? Digamos que en el primer capítulo se le da mucha madera a eso. Y en el primer capítulo se hacen dos definiciones de yoga. Patanjali nos da dos definiciones. La primera es como arranca el libro diciendo Yoga Chitta Vritti Nirodham, diciendo yoga es el cese de las fluctuaciones en el material de la conciencia. Desde entrada Patanjali nos pone una meta bastante elevada, ¿cierto? Como que uno lee eso y dice, bueno, yo ahí pues como que me muevo el cuerpo, me concentro en la respiración, pero para poder hacer yoga a ese nivel como que me falta mucho, ¿no? Si somos honestos con nosotros mismos, pues llegaremos a esa conclusión. Luego, Patanjali sigue como desmenuzando el tema y más adelante en otro sutra dicen Abhyasa Vairagya Nirodham. Está diciendo, ese estado de Nirodha, recuerda que en el primero dijo Yoga Chitta Vritti Nirodha. Nirodha es ese estado de cesación de las fluctuaciones de la conciencia. Nirodha. Y luego dice Abhyasa Vairagya Vi Tan Nirodha. Nirodha, ese estado de cesación, se logra por medio de esfuerzo y desapego. Esfuerzo constante y desapego. Entonces ya es como una segunda definición y está un poco más palpable, ¿no? Como más cercano, como que bueno, hay algo que hacer, ¿cierto? En la primera como que simplemente me define ese estado, pero ¿qué hago con eso? En la segunda ya me lo vuelve como más palpable y dice, bueno, hay algo que hacer, esfuerzo y desapego. Y ahí estuvimos hablando un poco de lo que es el esfuerzo como tal y de lo que es el desapego. Y en este capítulo 2 que empezamos hoy, que es el Sadhana Pada, Sadhana es la práctica, ¿cierto? Entonces este es como el capítulo sobre la práctica ya concretamente. Arranca el primer sutra del Sadhana Pada, que es ahí como arrancan las memorias que les envié antier. El sutra 2.1 dice Tapa Swayaya Ispara Pranidhanani Kriya Yoga. Entonces, ahí en ese sutra hay una palabra que ustedes ya conocen. ¿Cuál sería? ¿Quién se anima a compartirnos? ¿Qué palabra de ese sutra ya conoce? Tapa Swayaya Ispara Pranidhanani Kriya Yoga. Sin pena o con pena. Ishvara. Ishvara Pranidhana. Ah, pero están muy adelantados. Bueno, sí, Ishvara, es cierto. Pero yo estaba siendo menos ambicioso. En realidad el término al que yo me refería es yoga, ¿cierto? Ishvara Pranidhana, Tapa Swayaya, Ishvara Pranidhana Kriya Yoga, ¿cierto? El término al que yo me refería, con que ustedes ya conocían, bueno, sí, también Ishvara, pero yo me refería a yoga, ¿cierto? Entonces, ¿qué está diciendo Patanjali aquí? Al final dice Kriya Yoga, ¿cierto? El prefijo Kriya hace referencia a la acción. Hay dos palabras en sánscrito que quieren decir acción, que son karma y kriya, ¿cierto? La palabra karma quiere decir una acción externa que genera, digamos, grabación de samskaras. Recuerden todo lo que hablamos, los britis, las percepciones entran por los sentidos y generan un almacén de experiencias que quedan almacenadas y esas experiencias almacenadas en forma de semillas son los samskaras, ¿cierto? Entonces, la acción kármica, la acción en forma de, la acción que genera karma, la acción que genera memorias internas, es la acción kármica, la acción de karma. Hay otro tipo de acción en la vida que no genera esas memorias internas, es la acción consciente, Kriya Yoga, ¿cierto?
Kriya es esa acción consciente, es esa acción que no genera samskaras internamente, es la acción liberadora. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? El yoga, en su aspecto de ese tipo de acción que no genera samskaras, o sea, la acción que libera, nos está diciendo, esa acción yógica son tres cosas: tapas, swadhyaya y svarapranidhana, ¿cierto? Y ahí está la traducción, dice, aceptar el dolor como ayuda a la purificación. Esa traducción es un poco fuerte, ya vamos a hablar de eso. Estudio del ser y rendirse al ser supremo constituyen la práctica del yoga. Aquí es donde convergen los tres pilares de los que yo le hablaba de la meditación, ¿cierto? La técnica, la relación con la vida y la relación con lo supremo. Que yo les decía en la clase pasada que este maestro una vez dijo en una conferencia que las escuelas de meditación se habían vuelto escuelas de frustración porque generalmente estaban en la técnica. Entonces, ¿qué es la técnica? Tapas, ¿cierto? Tapas es la técnica. Ahí dice aceptar el dolor como ayuda a la purificación. Bueno, la traducción de tapas literal es quemar, ¿cierto? Entonces se hace referencia como al herrero. Recuerden que esto pues viene de tiempos muy antiguos. Entonces esa referencia de esa transformación interna está basada en tapas, está basada en un esfuerzo. Tapas traduce como tal quemar, entonces hace referencia como a cómo se transforma el acero, el herrero que tenía que calentar el acero y después darle golpes para que el acero asumiera la forma que él quería, ¿cierto? Entonces, tapas ahí dice aceptar el dolor como ayuda a la purificación. También se ha traducido como aceptar la austeridad, ¿cierto? En cierta forma es como dar lo mejor de sí, ¿cierto? Dar lo mejor de sí en todo lo que hago, doy el 300%. Eso es tapas, ¿cierto? No quedarme en las limitaciones de la personalidad, sino asumir una posición desde el espíritu, y el espíritu es completamente expansivo en todo lo que hace, entonces en todo da el 300%, ¿cierto? Entonces eso es tapas. El segundo aspecto es swadhyaya. Ahí lo tienen en el comentario del sutra, ¿cierto? Tapas es la relación firme con la técnica. Swadhyaya es la relación expandida con la vida. Swadhyaya se traduce como el estudio del ser. Entonces eso lo han llevado a traducirlo también como el estudio de las escrituras, ¿cierto? Como entrarse a estudiar los sutras de Patanjali, entrarse a estudiar la Biblia, el Corán, el Bhagavad Gita, asumir esa relación como de estudio frente a lo referente con el ser. Entonces, por un lado, pues sí, está, digamos, ese acercamiento intelectual hacia estudiar el ser desde las escrituras. Julián, Sí. parece que hay micrófonos abiertos, ¿pueden cerrarlo? Eso iba precisamente Gracias. ya los pongo en silencio a todos. Entonces, Swadhyaya es el estudio del ser, ¿cierto? ¿Qué es el estudio del ser? Digamos, aparte de ese acercamiento intelectual a los textos sagrados, el estudio del ser es estar presente, ¿cierto? Estar presente en lo que estoy haciendo, Swadhyaya, estar ahí, no estar embotado en mi diálogo interno, sino estar ahí en lo que se está haciendo. ¿Okay? Eso es Swadhyaya. Y el último es Ishvara Pranidhana. Ishvara, ya sabemos, hablamos mucho en las clases pasadas sobre Ishvara, que es Ishvara, ese reconocimiento de lo eterno, de ese gran misterio que llamaríamos Dios, pero no me refiero con Dios a un personaje con forma humana sentada en las nubes, sino a un principio que emana toda la creación, ¿cierto? Un principio que tiene tres cualidades que son Sat, Chit, Ananda. Eso hablamos en las clases pasadas. Entonces, Ishvara Pranidhana es como el reconocimiento de que existe ese misterio, de que hay otras fuerzas. Entonces, este Kriya Yoga, por ejemplo, hay una analogía muy bonita que es como, o sea, esta acción yógica es como el campesino que tiene que sembrar algo, ¿cierto? Un campesino tiene que sembrar un árbol de mango. Entonces, tapas, consigue la mejor semilla, ara la tierra, siembra la semilla. Eso es tapas, eso es la técnica, ¿cierto? La técnica de sembrar el árbol. Consigo la semilla, aro la tierra, pongo la semilla en la tierra, la tapo, ¿cierto? Todo lo que implica el esfuerzo para poder generar ese sembrar. Luego su diaria, ¿cierto? Tiene que estar ahí pendiente, tiene que estar ahí
pendiente, echarle abono, echarle agüita. Tiene que estar ahí, tiene que estar presente frente a lo que está sucediendo en cuanto a sembrar ese árbol. Y por último, Ishvara Pranidhana. Ishvara Pranidhana es el reconocimiento de que para que ese árbol crezca tiene que existir la mezcla equilibrada de sol y agua. Y eso no depende de él. Entonces, de cierta forma, como que me entrego, ¿cierto? O sea, no tengo nada que hacer, ¿cierto? Reconozco eso. Eso no quiere decir no hacer nada. Viene que Ishvara Pranidhana viene de último. Viene primero tapas y luego Swadhyaya. Y una vez he aplicado tapas y Swadhyaya, ya Ishvara Pranidhana, ya digamos que puedo, ya hice lo mío. Entonces reconozco que hay otras fuerzas. Entonces, esa es la acción yógica. Esa es la acción que libera. Esa es la acción que honra a Dios, ¿cierto? La acción liberadora. Entonces, recuerden, Dios como Satchidananda, Dios como lo eterno, la noción de yoidad que existe dentro de cada ser de la creación y la noción de dicha que existe dentro de cada ser. Ese es Dios, ¿cierto? Entonces, para honrar a Dios en el acto, para honrar a la creación, para que tu acto no te meta en una cárcel, sino que tu acto te genere libertad, tienes que honrar a Dios. ¿Qué es honrar a Dios? Honrar a Dios es hacer una acción yógica, kriya yoga, hacer kriya en la acción, ¿cierto? ¿Y qué es hacer kriya en la acción? O sea, ¿qué es honrar a Dios? Tapa, Swadhyaya, Ishvara Pranidhana. ¿Ok? Si hago Kriya Yoga, cuando digo que hago Kriya Yoga me refiero a hacer tapas, Swadhyaya, Ishvara Pranidhana en la acción. Si hago Kriya Yoga honrando todos los personajes implicados en mi acto, si hago Kriya Yoga honrando la noción de yoidad de todos los personajes implicados en mi acto, y si hago Kriya Yoga honrando el principio dichoso que tienen todos los personajes implicados en mi acto, el acto está honrando a Dios, porque Dios son esas tres cosas, Sat, Chit, Ananda, los personajes, la noción de yoidad y la noción de dicha que tiene cada personaje. Entonces, si honro esas tres cosas, mi acto está honrando a Dios. Mi acto es un Kriya Yoga, es un acto de libertad, un acto que me vuelve libre internamente, no es un acto que me encierra en una cárcel. ¿Ok? Es importante, esta es la tercera definición que nos da Patanjali de lo que es el yoga. Miren que ya está un poco más asible, ¿no? Ya como que, bueno, tengo algo que hacer, ¿cierto? Primero fue yoga, esas las fluctuaciones de la conciencia, muy difícil, vamos a ver cuándo llego allá. El segundo fue, eso es práctica y desapego. Y el tercero es este, tapa, swadhyaya, Ishvara Pranidhana. El acto yógico son esos tres componentes, ¿ok? Entonces, ahí es donde yo les decía, la meditación tiene esos tres pilares. Tapas, la relación con la técnica. ¿Cuál técnica? Cualquiera. Todas funcionan. El hecho es como encontrar con cuál realmente resueno y casarme con ella. Y empezar a practicarla. Tapas, la relación con la técnica. ¿Cierto? Swadhyaya, la relación con la vida. ¿A qué se refiere la relación con la vida? Esto que les estoy diciendo de honrar a Dios en el acto. ¿Cierto? Tengo que salir y aplicar una actitud meditativa en la vida. ¿Y cómo aplico una actitud meditativa en la vida? Kriya Yoga, ¿cierto? Entonces eso es la relación con la vida. Y la relación con lo supremo, Ishvara Pranidhana. Ishvara Pranidhana es ese reconocimiento de que, hombre, hay otras fuerzas y acepto hasta dónde llega mi rol, hasta dónde puedo yo actuar. ¿Okay? Y eso abre las puertas hacia lo que se conoce como la devoción, que es como la devoción es una decisión en donde yo accedo a otro nivel de inteligencia. Desde esa decisión logro acceder a otro nivel de inteligencia de la naturaleza. Muy bien. Luego de este sutra, en el sutra 2, dice, ellos, ¿qué se refiere Patanjali con ellos? Tapa, Swadhyaya, Ishvara Pranidhana, dice, ellos, o sea, estos tres de arriba, nos ayudan a reducir los obstáculos y lograr samadhi. ¿Cuáles son los obstáculos? Ahora en el Sutra 3 dice, ignorancia, egoísmo, apego, odio y aferramiento a la vida corporal son los 5 obstáculos. ¿Cierto? Aquí ya empezamos a hablar de lo que son los 5 kleshas, las 5 aflicciones de la mente, que son precisamente estas 5 aflicciones son los que le dan asiento
a los britis dolorosos en nuestro aparato psíquico. ¿Okay? Esos son los que le abren la puerta para que esas cualidades que generan sufrimiento se asienten adentro. Luego, en el Sutra 4, empieza ya como a desmenuzar cada uno de estos kleshas. Empieza con la ignorancia. Dice, la ignorancia es referirse a lo impermanente como permanente, lo impuro como puro, lo doloroso como placentero y al no yo como al yo. ¿Cierto? Entonces, cuando hablamos de avidya, es la palabra en sánscrito para ignorancia. Cuando hablamos de ignorancia no nos referimos a no saber cómo está la bolsa de Nueva York, ni quién es, no sé, quién es el último cantante de moda, quién ganó los Grammys, qué película ganó el Oscar. No nos referimos a cultura general, ¿cierto? O a, no sé, matemáticas, arte. No nos referimos a eso cuando hablamos de ignorancia en el yoga. Cuando hablamos de ignorancia en el yoga, estamos hablando del desconocimiento de cómo me relaciono con el ego, ¿cierto? Desde dónde está viniendo mi acción. El desconocimiento de si mi acto es un acto kármico o es un acto kriya. Recuerden, el acto kriya es el acto que me hace libre. Tapa swayaya ishvara pranidhana. Cuando el acto no es kriya, es un acto kármico, es un acto que me va a generar memorias internas. Okay, entonces ignorancia se refiere a eso, se refiere a la incapacidad de relacionarse de forma práctica con ese mecanismo de funcionamiento interno de nuestro psiquismo. ¿Y qué pasa? Este es el asiento de todos los otros kleshas, ¿cierto? La ignorancia es el asiento del egoísmo, del apego, del sufrimiento, de todos los otros 4 kleshas que nombra Patanjali en el sutra anterior. La ignorancia es como la puerta que asienta a los otros, ¿cierto? Y digamos que esa incapacidad de ser inteligente, esa incapacidad de relacionarnos de forma estratégica con el funcionamiento del psiquismo y el funcionamiento de cómo el ego a veces se pone en nuestro centro, esa incapacidad le da asiento a que se genere el egoísmo, que se cristalice el ego, ¿cierto? Bueno, el ego no es que sea un personaje malo, simplemente es malo en la medida en que asume una posición de trono, y su función no es de trono, su función es de esclavo, ¿cierto? Su función es actuar cuando el amo, el espíritu, le dice asuma este rol y cumpla su función. Y una vez la cumpla ya, quédese ahí sentadito. Ese es su rol. El problema está cuando él asume un rol central en nuestra vida y se vuelve el amo. Entonces la ignorancia hace que suceda eso. La ignorancia, avidia, hace que el personaje, el fantasma, se ponga en el centro. ¿Okay? Y luego de ahí se genera el segundo klesha, que es el egoísmo. Dice el Sutra 2.6. Egoísmo es la identificación, por así decirlo, del que ve con el instrumento para ver. ¿Cierto? Entonces, recuerden que hemos hablado mucho, digamos que el gran superpoder que tiene el ego es la identificación. ¿Cierto? Aparece un briti de miedo, me vuelvo el miedo. Aparece un briti de ira, me vuelvo la ira. Aparece un briti de felicidad por el nuevo carro, me vuelvo la felicidad por el nuevo carro. ¿Cierto? Es la identificación la que nos saca de nuestro centro. ¿Por qué esto es un problema? ¿Que esa identificación es un problema? Porque esa identificación es muy maleable. No tenemos un centro. Cuando nos dejamos llevar por ese superpoder del ego que es la identificación, no tenemos un centro, ¿cierto? Entonces cualquier cosa que pase nos define internamente. Y eso es un gran problema porque internamente ya estamos definidos. Por naturaleza, el espíritu ya está definido. Pero cuando nos volvemos así maleables, entonces la situación me define. Y eso es un gran problema para el ser humano. ¿Qué práctica hay frente a eso? Viveka, discernimiento. Más adelante hay un sutra en el que se habla ya del viveka como tal, pero quiero que lo tengan como claro. ¿Cuál es la medicina para esa situación en donde el fantasma se pone en el centro y utiliza la identificación para entronarse en el trono, ¿cierto? En el centro del reino que nosotros somos? El problema es la identificación. ¿Cuál es la medicina? Viveka, discernimiento.
Okay, ya más tarde hablamos de eso en otro sutra. Luego dice el sutra 2.7, apego es aquello que sigue con la identificación con experiencias placenteras. Entonces, esa es la naturaleza de la adicción, ¿cierto? Hay un principio interno espiritual que es la dicha, ananda, ¿cierto? Y esa dicha es inherente, no se la da nada, es algo que tenemos ahí, es inherente. A veces la naturaleza tiene esa capacidad de conectarnos con ananda. Recuerden, Dios es Sat, Chit, Ananda, ¿cierto? Ananda es ese principio dichoso dentro de todo ser. Y a veces vemos un atardecer, vemos así una luna bonita y la naturaleza nos conecta con ese principio. No es que la naturaleza nos lo esté dando, la naturaleza está como despertando una grabación muy profunda, es como si le estuviera dando play a una grabación muy profunda que tenemos inherente de dicha, ¿cierto? Entonces a veces confundimos el objeto externo con la fuente de esa dicha y se nos genera apego frente a eso. Entonces hay un principio infinito dentro de nosotros, un principio expansivo, espiritual infinito dentro de nosotros que necesita la experiencia infinita para nutrirse. Y nos confundimos, hemos hablado de eso en las clases pasadas, nos confundimos pensando que algo finito nos da la dicha, pero nada finito va a llenar lo infinito. Lo infinito solamente va a ser llenado por una experiencia infinita. ¿Y qué es la experiencia infinita? Esa relación interna con el Supremo. A veces nos confundimos y pensamos que lo finito está siendo fuente de eso. Y ese es un poco como el problema con el apego. Por eso, como medicina, nos plantean práctica y desapego, práctica y desapego. Y desapego lo entendimos en la clase pasada. ¿Okay? Luego dice el Sutra 2.8. Aferrarse, perdón, 2.8. Aversión es aquello que sigue a la identificación con experiencias dolorosas. Son como dos caras de una moneda. Lo que plantea el Sutra 7 y el Sutra 8 son dos caras de una moneda, apego y aversión. Me apego frente a lo que me gusta, frente a lo que creo que me genera placer y rechazo lo que creo que me genera dolor. ¿Okay? Entonces, toda la propuesta del misticismo, en este caso desde el yoga y la meditación, pero pues, hay muchas variantes de misticismo, pero al final todas las definiciones de misticismo van enfocadas hacia la libertad, ¿cierto? Nos apegamos al placer porque no estamos bien relacionados con una libertad interna. Pensamos que la libertad es hacer lo que yo quiera en cierto momento, pero en realidad la libertad es la capacidad de no asentarse en la ignorancia, la capacidad de reconocer este ciclo interno, este mecanismo interno de funcionamiento psíquico y poderlo poner en perspectiva y poder actuar correctamente, poder hacer kriya yoga en el acto, poder hacer actos conscientes que estén honrando a Dios. Eso es la libertad, que así se reconoce. Entonces, el apego hacia lo que me gusta y el rechazo de lo que no me gusta es como ese mecanismo dinámico que nos mantiene fuera de nuestra libertad. No quiere decir que haya que volverse masoquista, ¿no? ¿Cierto? Como que ir detrás de lo que no me gusta. No quiere decir eso. Y no quiere decir que no se pueda disfrutar de las cosas que está bien. Lo que quiere decir es que hay que poner las cosas en perspectiva y en su lugar, ¿cierto? Lo que no me gusta, de pronto a veces es una buena medicina, por eso el primer paso de la acción yógica, del Kriya Yoga, es tapas, ¿cierto? Por eso se define como un poquito de austeridad, un poquito de incomodidad, ¿cierto? Por eso la postura de yoga es un reto psicológico. Esta vez vamos a hablar de la postura de yoga ya como tal. Miren todo lo que hemos hablado y no hemos hablado de posturas de yoga todavía. Y supuestamente este es un curso de yoga. Y la postura es lo primero que se plantea, pero todo este planteamiento filosófico le va a dar otro trasfondo a la postura. Pero mire que la postura como tal es un poquito incómoda, ¿cierto? Tapas, ¿cierto? Entonces, acercarse de forma estratégica un poquito a la incomodidad, ¿cierto? Que lo que me genera incomodidad no esté completamente llevado por el rechazo que me genera, sino que me acerque un poquitico a la incomodidad, ¿ok? Y puedo disfrutar de las cosas que me generan dicha, pero teniendo perspectiva. ¿Esto qué es? ¿Y esto cuál es su rol? ¿Y dónde lo pongo? ¿Okay? Luego viene el Sutra 9, dice, aferrarse a la vida
afectado por su propia fuerza, existe incluso en el sabio, ¿cierto? Entonces el aferramiento a la vida, eh, pensar que la muerte no nos va a llegar, es un problema psicológico, es lo único fijo que tenemos en la vida, ¿cierto? Entonces es una gran locura. Es muy fácil decirlo, no es muy fácil decirlo, no, no tengo miedo a la muerte, pero falta ver cuando la vea a la cara si realmente no le tengo miedo, ¿no? Pero es una situación que tenemos, es lo único fijo que tenemos en la vida y temerle no tiene sentido. Entonces, vale la pena hacer un poquito como de introspección frente a eso. Pero digamos que en términos pragmáticos, el miedo a la muerte es un miedo psicológico del ego. Como el ego no existe, como no tiene una estructura cósmica, entonces es el ego el que teme a la muerte, no es el espíritu, porque el espíritu tiene una experiencia más eterna, ¿cierto? Entonces, el aferramiento a la vida, ese miedo a la muerte, el ego lo manifiesta en forma de imposición, ¿no? Siempre se quiere imponer, me impongo, esta es mi verdad y la quiero poner aquí y uno internamente sabe que no tiene la razón, que de pronto se equivocó, pero impongo mi posición, ¿cierto? Entonces, eso genera un montón de problemas internos porque tú sabes que de pronto tu posición no es la acertada, pero en el mundo externo la impones y te sientas y como sabes que no es acertada, eso genera un diálogo y eso genera más britis, eso genera más bloqueos frente a la experiencia de lo eterno. ¿Ok? Entonces esos son los 5 creces, esos son las 5 aflicciones mentales que hacen que no podamos percibir lo eterno en nosotros en la experiencia meditativa y que hacen que no podamos hacer Kriya Yoga, honrar a Dios en el acto. ¿Okay? Luego dice el Sutra 10. De forma sutil, estos obstáculos pueden ser destruidos al ser resueltos en su causa original, el ego. ¿Cierto? Entonces todo radica en entender ese principio de funcionamiento del ego que es la identificación. En el momento en que eso se tiene claro, no hay que hacer nada más. Es tener claridad frente a ese mecanismo. Luego dice, en el estado activo pueden ser destruidos por la meditación. ¿Qué puede ser destruido por la meditación? Estos 5 kleshas. Esta situación inercial que tenemos del ego y la identificación, ¿cierto? Digamos que no estamos hablando de destruir los samskaras como tal, ¿cierto? Porque los samskaras como tal no se pueden destruir con ninguna acción. Los samskaras digamos que se destruyen, o no es que se destruyen, sino que se les da su posición desde una realización. Una realización no es una acción. Más tarde va a haber un sutra que habla de eso. Una realización interna, tener claridad frente a algo no es una acción. Pero la meditación, la acción, la práctica de la meditación nos va acomodando la perspectiva, nos va dando la perspectiva, la perspectiva, la perspectiva y va destruyendo los kleshas para que en algún momento la realización suceda. A eso se refiere este Sutra 2.11. Luego dice, el Sutra 12, que es un sutra muy importante, dice, la matriz del karma, causa y efecto, tiene la raíz en estos obstáculos. ¿En cuáles obstáculos? En los kleshas, ¿cierto? Ignorancia, egoísmo, apego, dolor y aferramiento a la vida. Esos son los obstáculos. Entonces, la matriz del karma tiene la raíz en estos obstáculos. Y los karmas traen las experiencias pasadas a la vida presente o en los nacimientos futuros. Entonces, luego dice, con la existencia de la raíz habrá también frutos, a saber, el nacimiento de diferentes especies de vida, duración de la vida y experiencias. Sutra 14. Los karmas producen frutos de placer o dolor causados por méritos o falta de méritos. Entonces, aquí también se aclara algo, ¿no? Porque la palabra karma es una palabra bastante manoseada con el New Age hoy en día, ¿no? Entonces, que esto es buen karma, que esto es mal karma, que esta persona tiene un karma como muy pesado, que ¿cierto? Es una palabra bastante manoseada. Entonces recuerden lo que vimos arriba. Hay 2 palabras que quieren decir acción. Kriya quiere decir acción, kriya quiere decir esa acción interna que me libera, y karma también quiere decir acción. Karma quiere decir esa acción externa que no me libera, ¿cierto? Que me genera memorias internas. Entonces, la palabra karma quiere decir acción. Hay un montón de acciones internas sucediendo. Hay
¿cuántos son? 7 creo que son, aquí los puse. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 diferentes niveles de memoria en nosotros, ¿cierto? Está la memoria elemental, que ahí lo tienen en las memorias, para la redundancia. Está la memoria elemental, que define cómo se relacionan los elementos en nosotros, el agua, el viento, el fuego, etc. Está la memoria atómica, que define cómo se relacionan también a nivel electromagnético el átomo, el protón, el neutrón, etc. Está la memoria evolutiva, que define que tú tengas 2 ojos, que tengas 2 orejas, que tengas las piernas como las tienes, ¿cierto? Tú te comes un banano y esa memoria evolutiva hace que ese banano se convierta en tejidos de tu cuerpo humano. Un caballo se come el mismo banano y su memoria evolutiva hace que ese banano se convierta en tejidos de un caballo, ¿cierto? La memoria genética que heredamos de nuestros padres y de todo nuestro linaje ancestral. Luego está ya la memoria como tal de los samskaras, de las impresiones, la memoria del inconsciente, que tiene que ver con el entorno en el que crecimos, el inconsciente colectivo, que nos da como un montón de pautas a nivel interno, la memoria del subconsciente, que funciona entre el inconsciente y el consciente, y la memoria consciente, que es la que usamos y articulamos, la memoria que recuerdo, esto lo pongo aquí, esto lo pongo allá, ¿cierto? Entonces, todo esto son niveles de karma, todo esto son niveles de acciones que están sucediendo internamente. Hay un montón de acciones compulsivas moviéndose, ¿cierto? Entonces, estas acciones compulsivas generan, estas memorias compulsivas generan acciones compulsivas, ¿cierto? Metimos el madrazo, hicimos una cosa sin darnos cuenta, esas son acciones compulsivas, esas son acciones que generan karma, esas son acciones que generan más samskaras, más memorias internas. ¿Ok? ¿Cuál es la medicina del karma? El kriya. La acción consciente es una acción que me saca de estos ciclos de memoria interna, este ciclo de acciones compulsivas que están sucediendo en todos estos niveles. La acción consciente me saca de ahí y hace que los samskaras que florecen por medio de la acción consciente salgan. En cambio, cuando la acción es compulsiva, cuando la acción es kármica, viene de alguno de estos niveles, la acción kármica actúa y la refuerza. Hay un ejemplo muy palpable de esto, y es que todos hemos sentido, en algún momento nos sentamos a meditar, por ejemplo, después de una práctica de yoga, que nos acostamos en relajación y empieza a surgir una sensación en la piel como de que algo nos está picando. Uno piensa que una hormiguita le está caminando o que un mosquito le está picando. Y uno mira y no hay nada ahí. O uno se rasca y apenas se rasca, aparece esa misma sensación en alguna otra parte de la piel, ¿cierto? Esas sensaciones, cuando meditamos, que surge una sensación en la piel, cuando nos acostamos en relajación después de yoga, son samskaras que están surgiendo y se manifiestan en forma de sensación. Entonces miren que apenas uno se rasca, apenas uno reacciona ante eso, me identifico, reacciono, ese samskara que estaba surgiendo vuelve y surge en algún otro lado de forma incluso más intensa. En cambio, si yo percibo que algo está sucediendo en mi piel y lo observo con perspectiva, o sea, hago Kriya Yoga, el primer acto es un acto reactivo, es un karma. Reacción, me rasco, entonces el samskara vuelve y se mete y surge en alguna otra parte de forma más intensa. La otra posibilidad es Kriya, ¿cierto? Lo observo, actúo de forma consciente, lo observo, está sucediendo, lo pongo en perspectiva y de pronto se pone muy intenso, muy intenso, muy intenso y en algún momento desaparece. Ese samskara que estaba surgiendo se esfuma. ¿Okay? Es lo mismo en la vida, ¿cierto? A veces hay situaciones que se vuelven compulsivas y yo reacciono, me identifico, reacciono, entonces al reaccionar el acto es kármico. El samskara que estaba surgiendo se nutre de nuevo y vuelve y entra. La otra posibilidad es que yo actúe de forma consciente, kriya. El acto es consciente, entonces ese samskara que estaba surgiendo se va y me hace libre. Ok, aquí estamos empezando a tejer un montón de cosas que ya hemos estado viendo. Luego dice, para aquel que discrimina todo, para aquel que discrimina todo le es doloroso en verdad, debido a sus consecuencias, la ansiedad y el miedo a perder lo que ha ganado
las impresiones resultantes causadas en la mente para crear deseos renovados y el conflicto constante entre las tres gunas que controlan a la gente. Luego dice, el dolor que está aún por venir se puede evitar. La causa de este dolor evitable es la unión del que ve y de lo que se ve. Lo mismo que hemos estado diciendo. La base de todo este funcionamiento que genera samskaras dolorosos, vritis dolorosos, es la identificación. La causa de ese dolor evitable es la unión del que ve y de lo que se ve, ¿cierto? Cuando hay una unión psicológica y me identifico con lo que estoy viendo, esa es la base del sufrimiento. Luego dice, lo que se ve es la naturaleza de las gunas tamas, rayas y sattva, iluminación, actividad e inercia, y consiste de los elementos y los órganos de los sentidos, cuyo propósito es promover las dos, experiencias y liberación. ¿Ok? Entonces, todo lo que sucede en la naturaleza me brinda experiencia y me posibilita la claridad necesaria para la liberación. ¿Ok? Entonces, hay muchas posibilidades de práctica, hay muchas posibilidades de abordar todo esto, desde la quietud, donde en el centro, y desde ese centro quieto percibo que algo está palpitando, que algo no está quieto, o desde las prácticas dinámicas como el Hatha Yoga, como el Kundalini Yoga, como la danza, como las artes marciales, en donde hay tanto movimiento, tanto movimiento, tanto movimiento, que en medio de todo ese movimiento y de masterizar ese movimiento, encuentro algo internamente que no se mueve, algo que está ahí estable, ¿cierto? Las experiencias nos brindan la posibilidad de perdernos, pero también la posibilidad de, por medio de la experiencia, liberarnos. Luego dice, los niveles de las gunas son específico, inespecífico, definido e indefinible. Sutra 20. El vidente no es más que el poder de ver, el cual, aunque puro, parece ver a través de la mente. Esto de parece ver a través de la mente es lo que coloquialmente decimos en Colombia, el ladrón juzga por su condición, ¿cierto? Uno siempre está poniendo como su lente de color, del color de la personalidad, y desde ahí está percibiendo. ¿Puedes repetir el dicho colombiano, por favor? ¿Cómo? No te escuché. ¿Puedes, por favor, repetir el dicho? El ladrón juzga por su condición. El ladrón Uno juzga. siempre está juzgando Jamás lo había desde, escuchado. bueno, bienvenida. No, pues yo como me di, bueno, supuestamente yo soy colombiana neoyorquina. Entonces, por favor, edúcame. ¿Qué significa eso? El ladrón juzga. Sí, digamos que uno siempre juzga desde su lente, ¿cierto? Quien ve en todos lados que lo van a engañar es porque es una persona que engaña. Quien ve, digamos, con recelo a las otras personas es porque es una persona recelosa, ¿cierto? Como que siempre miramos desde el lente, desde lo que tenemos. Entonces, eso es una posibilidad también de ver cuál es el patrón de los samskaras que uno tiene. Si uno constantemente está viendo las cosas con miedo, es porque internamente tiene un patrón de miedo, ¿cierto? Siempre ponemos el filtro que tenemos internamente, el lente. Hay un dicho en Estados Unidos que es Beauty lies in the eye of the beholder. Y es la belleza está en el ojo del que la ve. Entonces es similar, pero es, o sea, es Más bonito así en inglés. es como, ¿cómo? Pues Suena más bonito. the Pero es beauty como lies in the eye of the beholder. Y entonces, o sea, si tú ves belleza en todo aspecto de la vida, yo puedo mirar esta planta y yo veo belleza, lo que este chocolate divino, pero eso es por mis propios lentes, por mi propia perspectiva. Entonces, esa es la conclusión al ejemplo que tú diste. Sí, sí. Eso depende de cómo, ok, got it, Bueno, gracias. bueno, estoy corriendo porque quiero llegar a los sutras donde empieza a plantear ya la práctica como tal. ¿Ok? Porque todo esto a la final pues lo pueden ustedes leer y pueden leer el libro como tal donde está comentado cada uno de estos sutras de forma más detallada. Luego dice el Sutra 21, lo que se ve solo existe por el bien del vidente.
22. Aunque destruido por aquel que ha obtenido la liberación, esto sigue existiendo para otros, siendo común para ellos. 23. La unión del poseedor y poseído causa el reconocimiento de la naturaleza y los poderes de ellos dos. La ignorancia, avidia, es la causa de esta unión o alianza. La causa de esta unión es la ignorancia. ¿Cierto? Lo que aquí es un poquito paradójico, ¿no? Porque primero nos está diciendo, el problema es la ignorancia. Y luego nos dice, la ignorancia es la causa de esa unión entre el observador y lo observado, ¿cierto? Ahí está el comentario. La misma ignorancia desde donde hacemos las cosas nos lleva a preguntarnos en algún momento cómo ocurrió esta unión con lo experimentado, por qué no puedo separarme de la experiencia, por qué me he olvidado de mí mismo. Es como cuando se sueña, uno tiene un sueño y se despierta y te das cuenta de que lo que estabas viviendo era un sueño, no era real. Esa es la realización espiritual. En un momento de claridad que llega después de que la práctica, es un momento de claridad que llega después de que la práctica ha logrado que podamos tener más perspectiva psíquica. Entonces, así va funcionando la práctica. En un primer nivel uno se siente y empieza a mirar un caos, un caos, un caos y repite Om, por hablar de la técnica de repetir un mantra, Om, Om, Om. Y en la medida en que va desarrollando, va masterizando etapas frente a esa práctica, frente a cualquier otra, tu aparato psíquico va desarrollando capacidad de perspectiva, ¿cierto? Y ahí se da como una primera realización en donde desde esa perspectiva dices, wow, me pierdo a mí mismo. Antes uno no tenía esa perspectiva, entonces uno se perdía a uno mismo y va ahí en la tormenta y uno no es consciente de lo que está pasando. Después de la práctica, después de generar esa perspectiva, uno dice, llega un primer momento de claridad y dice, wow, me pierdo mucho. Entonces ese es un primer nivel en el que, wow, bueno, ya, listo, ya de aquí en adelante podemos trabajar desde de otra forma. Primero generamos perspectiva, ¿ok? Luego dice, sin esta ignorancia no ocurre tal unión. Esta es la independencia del vidente. Discernimiento discriminativo ininterrumpido es el método para su eliminación. ¿La eliminación de qué? De la ignorancia. Y la ignorancia es el primero de los kleshas, el primero de las aflicciones mentales. Entonces, ¿qué es el discernimiento discriminativo? Es esa capacidad de, frente a una situación en la vida, reconocer lo real de lo irreal. Recuerden que arriba hablábamos de discernimiento, que yo les decía más adelante va a haber un sutra que habla de eso. Bueno, aquí llegamos a ese punto. Discernimiento discriminativo es el método para la eliminación de ¿qué? De la ignorancia. Por lo tanto, de las aflicciones mentales. Por lo tanto, la eliminación de lo que me imposibilita actuar de forma consciente, actuar de forma tapa, swadhyaya, ishvara pranidhana. ¿Qué es el discernimiento? Es la capacidad de reconocer frente a una situación de mi vida qué es real y qué es irreal, qué está sucediendo realmente aquí y qué de lo que yo pienso que está sucediendo es mi proyección, es mi imaginación, son mis samskaras, es mi ego. Ese es el discernimiento, ¿cierto? Luego dice, su sabiduría, ¿cuál es la sabiduría de qué? Del discernimiento. O sea, al llegar a esa posibilidad de discernimiento, al llegar a esa posibilidad de perspectiva, es el estado final, tiene 7 aspectos. O sea, cuando empieza a suceder esto del discernimiento, es el estado final de 7 situaciones internas, ¿cierto? Por un lado, el deseo, se despierta el deseo de no saber nada más, ¿cierto? Nos damos cuenta de que hay que hacer un balance, de que hay que hacer una pausa y decir un momentico, mi aparato psíquico no está funcionando de la mejor forma, tengo que hacer algo al respecto, ¿cierto? Luego, hay una claridad en cuanto a que las experiencias son internas, ¿cierto? Lo que experimentamos internamente no lo define lo que sucede, sino cómo nos relacionamos con eso que está sucediendo. Luego, el deseo de no ganar nada nuevo, ¿cierto? El entendimiento de cómo funciona la mente. Hay una posibilidad de acceder a un conocimiento que no es mental, ¿cierto? Hay una posibilidad intuitiva frente a nuestro relacionamiento psicológico con la vida. Luego, el deseo de no hacer nada, ¿cierto? No hay obligación
personal en la vida. La única obligación que uno tiene es con uno mismo y con su libertad, ¿cierto? Con su posibilidad de salirse de estos ciclos. En la medida en que salimos de estos ciclos psíquicos de identificación, me vuelvo lo que estoy experimentando y me pierdo a mí mismo, en la medida en que salimos de eso, las otras cosas llegan. Jesús lo decía de forma, busca el reino de los cielos y el resto se te dará por añadidura, ¿cierto? Entonces, la única obligación personal que hay es la libertad propia. El resto llegará de forma secundaria, es lo que plantea el misticismo. Aflicción, ¿cierto? Se va desarrollando libertad frente a los kleshas y los samskaras. La acción se va volviendo consciente y esa acción consciente me va acercando a la libertad. Se comienza a plantear la pauta del final del miedo. Los símbolos, rituales y prácticas solo existen para ayudar a trascender. Usamos la mente para trascender la mente. ¿A qué se refiere esto? Nos encapsulamos mucho en rituales externos, en símbolos externos, en cosas que simbolizan lo eterno y pensamos que lo eterno está ahí. Entonces, desde el discernimiento, Viveka, vamos desarrollando la claridad de que lo eterno en realidad no está ahí. Eso es un reflejo, es un circo o digamos una representación teatral de lo eterno, pero eso no es lo eterno. Entonces, al darnos cuenta de eso, el miedo de perder nuestra relación con esos símbolos, con esos rituales, con esas comunidades, se va perdiendo y nos vamos liberando el miedo porque la relación con lo eterno se va volviendo directa. ¿Ok? Luego dice el Sutra 28, por la práctica de las ramas del yoga, las impurezas disminuyen y amanece la luz de la sabiduría que conduce al discernimiento discriminativo, que conduce a ese viveka, a esa capacidad de la perspectiva. Entonces, aquí ya esta es la cuarta definición que da Patanjali de yoga, ¿cierto? Aquí ya entramos como tal en la práctica. Entonces recuerden, como para tener un derrotero de lo que hemos estado haciendo. Primero, yoga es el cese de las fluctuaciones de la mente. Después nos dice, eso se logra por medio de abhyasa y vairagya, práctica y desapego. Luego al principio de este capítulo nos dice, el yoga en su aspecto pragmático, en su aspecto de acción, es tapas, swadhyaya, ishvara pranayama. Y aquí nos lo comienza a volver aún más pragmático. Nos dice, bueno, hay unas ramas del yoga, ¿cierto? Por medio de las prácticas de esas ramas del yoga, las impurezas disminuyen y amanece la luz de la sabiduría. Entonces, ¿cuáles son esas ramas del yoga? Sutra 29. Yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi, yogasthangani. Entonces ahí nos está diciendo, las 8 ramas son yama, niyama, asana, asana es la postura de yoga, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi. Miren que aquí ya hay un escalonamiento. Antes, en el capítulo pasado, habíamos hablado mucho de samadhi, del punto 8, de la cumbre de la escalera de las ramas del yoga. Ahora ya nos está diciendo, bueno, para llegar a ese samadhi hay como una escalerita, ¿cierto? Hay como unos pasos que hay que ir masterizando. Entonces, aquí ya empieza como tal Patanjali a hablar de la práctica, ¿cierto? De cómo se desarrolla la práctica para llegar a ese samadhi. Entonces, en el Sutra 29 nos dice cuáles son esas etapas. Y de aquí en adelante empieza a desmenuzarlos, uno por uno. Entonces, el primero es yama, ¿cierto? Yama son como unos principios éticos y filosóficos que el practicante asume en cuanto a su relación con sí mismo, en primera instancia. Son 5 preceptos filosóficos. Dice, yama consiste en no violencia, veracidad, no robar, continencia y no ambición. Son como los mandamientos, por así decirlo. Luego dice, estos votos mayores son universales, no están limitados por clase, lugar, tiempo o circunstancia, ¿cierto? No son unos principios moralistas, son unos principios pragmáticos. ¿Okay? La palabra llama como tal traduce cuidar o proyectar. Mire que también está en otro de los pasos que es prana llama. Ya vamos a hablar de eso, pero son cosas similares. Llama es cuidar, ¿cierto? Es el cultivo de lo positivo en nosotros, ¿cierto? Así, digamos, el cultivo de lo positivo en nosotros nos cuida de no caer en un discurso moralista, porque esto no es moralista, esto es pragmático. Cuando tú te dicen no mentir, no te están diciendo no mentir por una cuestión moralista, sino porque cuando tú mientes, tú sabes que estás mintiendo, entonces
cuando te sientes, esa samskara de haber mentido va a generar más diálogo interno. Entonces no es pragmático, no es una buena estrategia. No es porque sea moralmente errado, sino porque no es una forma inteligente de relacionarse con avidia, con la ignorancia. Entonces, es más desde el pragmatismo. Se puede pensar en los llamas como un dial, porque a la final, digamos que la verdad se entiende como un principio cósmico con el cual hay que razonar. Entonces, los llamas son como ese dial en donde yo me sintonizo con ese principio cósmico de la verdad. Luego dice, Sutra 32, Niyama consiste en pureza, contentamiento, aceptar pero no causar dolor, estudio del espíritu y amor o entrega a Dios. Entonces, llama es la semilla para la purificación interna. Y niyama ya es el acto como tal de purificar, ¿cierto? Niyama es llevar el llama es el anterior, ¿cierto? La no violencia, el no robar, etc. Ese es llama. Y niyama es coger eso y llevarlo ya a la acción consciente. Entonces, de ahí al Sutra 33 dice, cuando perturbados por pensamientos negativos, uno debería pensar en los opuestos positivos. Esto es Pratipaksha Bhavana. Cuando los pensamientos negativos o actos violentos son causados o aprobados, tanto si son incitados por ambición, ira, tanto si son permitidos con leve, moderada o extrema intensidad, están basados en la ignorancia y traen dolor. Reflexionar, por lo tanto, es Pratipaksha Bhavana. Aquí nos está dando una técnica que se llama Pratipaksha Bhavana, que es opuestos, ¿cierto? Cuando voy a hacer un acto y ya tengo la perspectiva, ya he desarrollado perspectiva y sé que ese acto me va a generar dolor, entonces traigo una vibración positiva a mi vida que le haga contraposición a eso negativo, ¿cierto? Si sé que, por ejemplo, me comí una torta de chocolate y está muy rica y me voy a comer la segunda o la tercera, ya tengo perspectiva y ya sé que esa segunda o tercera me va a generar sufrimiento, ¿cierto? Porque, no sé, voy a subir de peso, de pronto problemas de azúcar en la sangre, etcétera, ¿cierto? Me va a dar una indigestión. Entonces, ya tengo clara esa perspectiva. Entonces, tengo la fluctuación mental de más torta. Entonces, pienso en el problema que me genera más torta. Y así combato como psíquicamente, esos son los apalancamientos psíquicos, combato internamente la situación a la que mi acto inercial me está llevando. Entonces, Pratipaksha Bhavana es desde la perspectiva pensar en lo opuesto positivo de eso negativo que se está generando en mi psiquismo. ¿Okay? Y de aquí en adelante ya empieza a desmenuzar cada uno de los pasos. En el Sutra 35 dice, en la presencia de alguien firmemente establecido en ahimsa, ahimsa es no violencia, todas las hostilidades son abandonadas. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí hoy, hasta el Sutra 35, para que ya el jueves nos metamos como tal en cada uno de los aspectos de la práctica, ¿cierto? Cada uno de los yamas, cada uno de los niyamas, lo que es el asana, la postura de yoga, lo que es el pranayama, el trabajo con la respiración, lo que es el pratyahara, la abstracción sensorial, lo que es la concentración, lo que es la meditación y lo que es el samadhi. ¿Okay? Vemos que de aquí ya tenemos todo el terreno abonado para meternos de forma concreta en la práctica. Igual los invito a que terminen de leerse la memoria de aquí a jueves. Les voy a enviar lo que falta de memorias también, porque faltarían ya como los últimos sutras del capítulo 2 y los primeros del capítulo 3. Pero digamos que no quiero abrumarlos con ya más información de lo que falta. Lo que falta ya es la parte como tal, práctica de todo esto, ¿cierto? Cómo entreno el ahimsa, cómo entreno la veracidad, cómo entreno cierta contención interna, qué me entrena el asana, qué me entrena el trabajo con la respiración. Todo eso en función del samadhi, todo eso en función de la posibilidad de la claridad de la visión desde el espíritu. ¿Okay? Bueno, no sé si hay alguna duda, sugerencia, solicitud, reclamo.
Todo bien, Juli. Gracias, Luis. ¿Estamos bien? ¿Están abrumados con tanta información? O todo está muy claro o todo está muy confuso. Si todo está muy claro, sería preocupante. Porque uno como profesor, cuando no hay preguntas, se cuestiona. ¿Cierto? Cuando no hay preguntas es porque quien está recibiendo la información internamente no la está enfrentando, sino que está tragando entero y está escuchando. En cambio, cuando hay preguntas es porque internamente uno está enfrentando la información y desde ahí como que, bueno, un momentico, esto, lo otro, de pronto en este momento está muy temprano y uno no tiene ganas de hacer preguntas, de pronto hay quienes tienen la posibilidad de volverse a la cama un momentico, entonces están esperando a que yo termine la clase para volverse para la cama. Yo tengo una Hay pregunta. gente de otros países, ¿no? Pero aquí empezamos a las 5 de la mañana, que es bastante temprano. Pero, si alguien, Marcela, ¿levantaste la mano? Sí, pero hay otra persona que tenía una pregunta, entonces. Dale, tranquila, yo espero. Britis, ¿puedes por favor explicar la definición de Britis? Briti es fluctuación. La traducción textual de Briti es fluctuación, ¿cierto? Fluctuación. Es de la mente. Like a wave, una ola, ¿no? La traducción de Briti es fluctuación, ¿cierto? Literalmente es fluctuación. Ahora, ¿a qué se refiere Patanjali en este libro particularmente? A la fluctuación mental. ¿Okay? Y la fluctuación mental tiene esos tres componentes que veíamos en la primera clase. No sé si pudiste ver la primera clase, que es, tiene tres niveles. En el consciente, que se llama kama, que es como el nivel de vritti, de fluctuación mental que nosotros percibimos. Cuando cerramos los ojos y vemos este pensamiento, el otro, eso es el vritti, la fluctuación mental en su nivel consciente, que se llama kama. ¿Kama? Niveles kama, K-A-M-A. Como la cama a donde muchos quieren volver en este momento, pero con K. Como la cama del Kama Sutra. Exactamente, sí. Con sí, la sí. cama, listo. Sí, como la cama del Kama Sutra. Ese es como en el nivel consciente, pero hay un nivel subconsciente y hay un nivel inconsciente. Y en el nivel más profundo del subconsciente es donde se denomina, ese vritti, esa fluctuación mental, se denomina samskara, que es la fluctuación mental en su estado potencial. O sea, todavía no es fluctuación, pero está ahí como semilla. Está ahí como semilla, así como el árbol es un estado potencial dentro de una semilla, ¿cierto? Está ahí, dormidito. Y se despierta, surge en forma de vritti, el samskara en su estado potencial, surge en forma de vritti, o sea, se despierta y surge cuando las condiciones externas son las ideales para que surja y se manifiesta en forma de acción, de palabra, de pensamiento. Y dependiendo de cómo nos relacionemos con ese florecimiento del samskara, esto ya lo habíamos hablado, pero ya lo puedo poner en contexto de lo que hemos visto hoy. El samskara surge en forma de fluctuación mental. La forma como me relaciono con esa fluctuación puede ser una forma de karma o de kriya. O sea, puede ser compulsivo, eso surge, metí el madrazo y ni me di cuenta, o eso surge y hago kriya. Tapa, Swayaya, Isvara Pranidhana. Me relaciono de forma consciente con eso. En el primer caso, en el caso inercial, ese samskara que surgió vuelve y se mete y se reafirma. En el segundo caso, cuando hago kriya, o sea, cuando aplico Tapa, Swayaya, Isvara Pranidhana, ese kriya, ese pensamiento surge, ese vritti surge y hago kriya con él, hago una acción consciente, entonces ya no se devuelve, sino que surge y se va. Y así se posibilita la purificación de nuestra mente para que la conciencia pueda brillar. ¿Okay? Entonces, el vritti es nivel subconsciente, no, el samskara es nivel subconsciente, ya cuando llega vritti es consciente. Sí, correcto. Todo Y es ya vritti. Digamos que toda la ola se de denomina vritti, pero el vritti tiene diferentes niveles, pero toda la ola en todos los niveles es un vritti. samskara, vritti, llegamos ya lóbulo frontal, tengo que tomar una decisión, si va a ser una decisión reactiva o una decisión consciente. Exacto. Para
responder de una forma skills, con habilidad a la situación presente. Eso Exacto. también puede ser relacionado con lo que es la regulación de emociones, porque una emoción puede ser una fluctuación de nuestra mente, pero si nosotros podemos no apegarnos a la emoción, solamente percibirla como tal, identificarla como tal, pero no actuar de una forma reactiva emocional, que Exacto. generalmente es lo que estás hablando ¿de qué? Del karma en acción, creo que Sí, fue lo que dijiste. karma y kriya. Ok. La cosa es, digamos que para todo este tema de inteligencia emocional y bueno, todos estos temas, digamos que se mueven a nivel de la psicología moderna, ¿qué se necesita para que la persona, y bueno, aquí hay varias personas que trabajan como desde la terapia en eso, me imagino, me atrevo a decir, puede que me equivoque, pero me atrevo a decir que lo primero a lo que llevan al paciente es a que tenga perspectiva, a que vea cuál es su situación. Entonces, ¿qué es lo que genera perspectiva? ¿Qué es lo que nos está diciendo Patanjali? Lo primero que hay que generar es perspectiva. ¿Y qué genera la perspectiva? La práctica de la meditación, la práctica de sentarse, práctica constante, Abhyasa y Vairagya, práctica y desapego. Sentarse, alguna técnica, la que sea, pero sentarse con el tiempo, esa práctica es lo que va a generar perspectiva, ¿cierto? Con el tiempo, en la postura de yoga, en donde estoy haciendo fuerza, en donde estoy haciendo cierto esfuerzo a nivel físico, pero no me estoy identificando con ese esfuerzo físico, sino que estoy en la respiración, eso me va construyendo perspectiva. Y solo desde esa perspectiva se puede aplicar lo de o karma o kriya, o la acción compulsiva. La acción compulsiva se da cuando no tengo perspectiva. La acción liberadora, kriya yoga, se da en la medida en que tengo perspectiva. Cuando tengo la perspectiva y veo que eso está sucediendo, desde esa perspectiva puedo hacer algo. Si no tengo perspectiva, no, es imposible actuar. Es imposible actuar de forma consciente. Antes de llegar a ese punto, lo número uno es conciencia. Que si la persona no tiene conciencia, ni siquiera puede llegar al punto de poder tener perspectiva y discernir. Exacto. O sea, lo básico, lo primero. ¿Eres consciente? Es la pregunta. Exacto. Lina. Hola, mi Hola. pregunta tiene que ver con el sutra que habla de los tres elementos, pues de Tapa, Swadhyaya y Svadhara. Es como, o sea, porque en la definición estaba hablando como de aceptar el dolor, ¿cierto? Como un instrumento, pues, para la purificación unido, pues, al estudio y eso. Pero entonces eso está hablando específicamente de la práctica en el tapete o, pues, porque cuando yo lo pienso así, digo, bueno, es como el dolor en general en la vida, ¿cierto? Como las situaciones que te ayudan a purificarte. Pero como estamos hablando de la técnica, entonces me genera ahí como esa inquietud. Sí, esto habla en general de todo, del acto yógico, ¿cierto? Y el acto yógico es un acto que sucede en la práctica de Hatha Yoga, por eso la postura es molesta en cierta forma. Eso no quiere decir, y hay que ser muy claro en esto porque se puede interpretar en ser masoquista, ¿no? Como que tengo que ir detrás del sufrimiento y tengo que darme duro y darme látigo. Es lo que yo decía, ¿no? Como aceptar cierto nivel de incomodidad en pos de una purificación interna. Entonces, esto aplica a la vida en general. En general aquí Patanjali se está refiriendo a la vida, ¿cierto? Al acto yógico. Pero la práctica de Hatha Yoga, las posturas, la respiración, todo eso que conocemos como yoga, es un fractal de la vida. Entonces, como fractal de la vida, podemos entrenar esa cualidad de tapas, swadhyaya, ishvara pranayana. Eso, esa capacidad que la necesitamos en la vida, la entrenamos en el tapete con yoga, con las posturas. Entonces, de repente hay una postura que me da miedo, o hay una postura que me genera un briti de frustración, o un briti de envidia porque el que está al lado suelta más que yo, ¿cierto? Entonces, la práctica es como un fractal de la vida. Entonces hay una postura que me genera frustración, entonces yo la hago
y al hacerla se me dispara la frustración y yo no me identifico con la frustración, sino que voy a la respiración y me relaciono con esa fluctuación mental desde la perspectiva, no desde la identificación, sino desde la perspectiva. Y poco a poco lo voy entrenando. Y cuando llego a la vida en una situación que me genera también frustración, ya soy capaz de verlo con perspectiva porque lo he entrenado en sentarme o en la postura de yoga. Ese es la magia del yoga. Eso es como lo que realmente es valioso, no si uno desarrolla el six-pack o si saca nalga o eso es secundario, ¿no? Pues en cierta forma sí, el cuerpo se pone un poco más atlético, pero en realidad eso es secundario, si los músculos están bien formados, que es algo que se marcó mucho el yoga últimamente en redes sociales, que hay tutoriales y tutoriales para hacer fitness yoga, pero el verdadero trasfondo es que la práctica es un entrenador psicológico de la conciencia, porque la postura te somete a situaciones que disparan samskaras, disparan el samskara del miedo, de la frustración, de la ira, de la dicha, disparan, y desde ese disparar, la respiración, para poner perspectiva. Y eso te va entrenando internamente. Entonces, eso del Kriya, Tapa, Swadhyaya, Ishvara Pranayana, aplica en la vida en general. Y la práctica en el tapete, que es lo que vamos a hacer dentro de 8 días, vamos a como practicar todo esto ya desde una clase de yoga como tal. La práctica en el tapete es lo que te va, como esta práctica es un fractal de la vida, eso te va a ir desarrollando esa cualidad para que la pongas en práctica en la vida. Súper claro, No sé muchas gracias. no sé si está claro, ok. Bueno, entonces las invito y los invito a que se terminen de leer desde este Sutra 35 en adelante. Léanselo de forma detallada para que el jueves tengamos la oportunidad de meternos en esto en más profundidad y tener dudas al respecto. Porque ya de aquí al jueves vamos a terminar como todo el aspecto teórico y el martes de la otra semana vamos a ir netamente a una práctica ya como tal de una clase de yoga, pero con todo este trasfondo, ¿cierto? Y va a ser lo mismo que ustedes han hecho en sus clases de yoga, quienes ya han practicado, que yo me imagino que es la mayoría, porque si no, no estarían aquí. Es lo mismo, pero ya con todo este trasfondo. Y van a ver la práctica desde otra dimensión. ¿Ok? Y si hay dudas en estos días, pues pónganlas ahí en el chat, ahí nos vamos poco a poco cocinando entre todos el conocimiento. ¿Ok? Bueno, que tengan un feliz resto de día y una feliz siesta quienes van para la cama. Porque hay unos que ya salieron y ya están ahí. Chao. Chao. Gracias. Muchas gracias a todos. Feliz día. Gracias. Gracias, feliz Julián. día. Chao. Chao. Chao, gracias. Chao, Julián. Namaste. Chao. Chao, Julián, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Julián. Muy bien. Estén bien.